KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQE News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Un hombre de Albuquerque que le disparó a otro conductor en la I-25 durante un incidente de ira en la carretera fue sentenciado hoy. El día de San Valentín en el 2019, Unisha Herrera estaba entrando a la I-25 cerca de la salida de Milk con su novio Steven Lovato, quien estaba sentado en el asiento del pasajero. El par arrebasó a la víctima y es cuando la víctima le sacó el dedo. Eso es cuando Lovato abrió fuego y le disparó pegándole en ambas piernas. Hoy los fiscales dicen que la víctima sufrió de pérdida de movimiento de sus dos piernas durante más de 6 meses y tuvo que aprender a caminar de nuevo y como resultado perdió su trabajo. También sufre de PTSD y otros efectos. Hoy pidieron la condena completa de 5 años. El abogado de Lovato pidió lenidad, señalando que se declara culpable en el caso y hay más que pasó, incluyendo que esto sucedió mientras la pareja iba a camino al hospital pensando que Herrera tenía un aborto no planeado. My girlfriend told my client that she thought he had a gun, and my client acted out of fear. It was a very stupid thing to do. He had no business being with a gun in that car. But nevertheless, Your Honor, this is not a situation of somebody flipping off and out of anger, the gun came out. I think basically my client was already dealing with the stress of believing that the girlfriend was suffering from a miscarriage. Lovato también se disculpó con la víctima. El juez lo condenó a 3 años, pero con crédito por tiempo cumplido y buena conducta. Lovato probablemente saldrá en unos 6 meses. Herrera tomó un acuerdo de declaración el año pasado y fue sentenciada a 3 años de prueba condicional. La policía de Albuquerque está investigando un tiroteo mortal en el salón de masajes. Sucedió anoche en Menal, cerca de Alvarado, en el Strip Mall al lado de Lewis. Todo lo que la policía ha dicho es que una persona le dispararon y murió en la escena. Hemos preguntado si fue un empleado o un cliente en que provee el tiroteo. Estamos esperando una actualización. Los legisladores estatales están trabajando para hacer más fácil el ingreso a la industria del cannabis. Las ventas recreativas están fijas para comenzar el 1 de abril. Una gran parte del proyecto de la Ley 100 es que el Senado está aumentando la cantidad de plantas que pueden tener los productores. Para los microproductores, el plan es pasar de 200 a 1000. La nueva legislación también permite a los empresarios que ya tienen licencia de alcohol ser autorizados para vender cannabis. Sin embargo, todavía no pueden estar juntos. If you're an entrepreneur who owns, many restaurants or many businesses in a single location, it shouldn't prohibit you from being able to license both in cannabis and in alcohol if it's all under your own name. Ayer, el Departamento de Regulación y Licencias del Estado, que perciba la División del Control de Cannabis, dice que hicieron sus propios cambios. Además de impulsar a números más altos de plantas, también están reduciendo el costo por planta de $10 a $5. La representada Andrea Romero, que ofrece servicio al Condado de Santa Fe, dice que espera que estas adiciones finales sean los últimos pasos necesarios para la industria más nueva del estado. El Departamento de Salud dice entre su larga lista de prioridades este año está más personal para prevención de suicidio, tratamiento de drogas y servicio para ancianos y discapacitados. El departamento presentará hoy su solicitud de presupuesto a la legislatura del estado. El departamento busca más de $369 millones. Esto es $27 millones menos de lo que los legisladores han recomendado. El departamento dice que algo del dinero proporcionará personal de emergencia para tratar a los pacientes que sufren de una sobredosis. Otra parte iría para sacar a las personas con discapacidades del desarrollo de la lista de espera de 13 años. Recibirán servicio, así como para reforzar los servicios en el hogar para las personas mayores. Over the past 2 years, we've had about 5,500 complaints to the department, some to Adult Protective Services, about the lack of staffing in in-home care and services. This is devastating.
Otros artículos en el presupuesto incluyen la financiación de un programa de prevención del suicidio de adolescentes y fondos de servicios de salud para personas en áreas rurales. Nuevo México necesita alrededor de $5 billones para arreglar carreteras que están en condiciones críticas según el último estudio TRIP. Cada año, la organización sin fines de lucro observa las condiciones de carreteras y puentes, la congestión y las muertes de tráfico y calcula el costo para los conductores. Dicen que los conductores de Albuquerque están gastando $25,000 adicionales al año debido a las malas carreteras. Eso es igual a estar sentado 45 horas adicionales en el tráfico al año y gastar 21 galones adicionales de gas por congestión. También muestra que el 39% de las carreteras en Albuquerque están en mal estado. 21% en el estado están mediocre. La buena noticia es que el estado está recibiendo mucha más ayuda del gobierno federal a través del proyecto de ley de inversiones, infraestructural y empleos. It resulted in a significant boost in funding in New Mexico. In this year, the first year of the bill, the state will receive a 35% increase in federal funding for roads, highways, and bridges. So a significant addition to the funding. El estudio también encontró que los viajes han aumentado un 15% desde el 2019, antes de la pandemia, y estamos en número 3 de más muertes del tránsito del país. Las estaciones de esquí en Colorado han invertido millones de dólares en sistemas de fabricación de nieve más eficiente para ayudar durante la sequía. Los cañones de nieve modernos de veo pueden regular la salida y agua y apagarse automáticamente cuando el clima se ponga demasiado cálido. La tecnología antigua requería trabajadores para monitorear la temperatura y apagar el sistema manualmente. Los científicos dicen que durante el último siglo, la capa de nieve ha disminuido un 20% en el oeste debido a la sequía y el cambio climático. Any of these western states are pretty pressed for water right now. Been going through a severe drought for the last couple of decades, really, in the western U.S. And so every drop of water matters. Los funcionarios del agua de Colorado dicen que la fabricación de nieve no hace una huella significante en los recursos de agua del estado y se considera un uso beneficio porque atrae más turismo. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.